Bueno, ya empecé a grabar, ¿ok? Voy a saludar primero como si estuvieran escuchando el podcast, ¿ok? Sí. Bueno, no, así no, a ver. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más del episodio del podcast. Estamos pues iniciando, es de los primeros episodios de este año y he querido tocar un tema que considero importante, que a mí me ha llamado la atención como últimamente, y creo que estaría padre como dialogarlo, ¿verdad? O sea, no tanto como para crear aquí polémica ni nada por el estilo, sino como dialogarlo, conocerlo y pues saber qué onda con esto, ¿no? Ya, pues a lo mejor ya vieron un poquito ahí en la descripción del episodio, pero hoy vamos a hablar del relativismo y pues antes de iniciar con esto así de lleno, pues les presento a la persona que invité esta semana, que es mi hermano, se llama Sergio. Entonces, Sergio, pues si quieres presentarte un poquito, quién eres, cuántos años tienes, qué haces, y todo lo que quieras decir. Bueno, pues soy Sergio Mendoza, hermano de Caro. Tengo 25 años. Actualmente estoy estudiando filosofía en el Seminario de Monterrey. Soy seminarista, estoy preparándome para consagrarme como sacerdote diocesano. Y pues con mucho gusto estoy en mi último semestre de la carrera filosófica también. Dentro de la formación pues también estudiamos la filosofía. Y pues también es un gusto poder platicar de este tema que, pues personalmente también a mí me llama la atención, especialmente por la intervención, por la influencia que tiene hoy en día. Ok, y pues bueno, como ya escucharon, Sergio estudia filosofía, entonces, y aparte de ello, me acuerdo que desde que está como en la prepa, esa materia le agradaba, para mí nunca fue de mis favoritas, pero creo que porque no tuve un maestro muy apasionado por la materia, pero bueno, sí, por esa situación, por esa realidad de él, es también que lo invité a compartir pues como de este tema, ¿no? El relativismo, ¿por qué el relativismo? Ustedes, si han seguido el podcast o bueno, si es la primera vez que lo estás escuchando, pues darte ahí como al menos leer un poco de los episodios anteriores. Muchas veces toco ciertos temas que a veces pudieran sonar como, eh, pues entonces, ¿qué, no? O sea, si no es aquí, si no es acá, entonces, ¿qué es, no? Pero la verdad mi intención siempre ha sido más que nada como poder mirar realidades desde otra posición, ¿no? O sea, no solamente desde donde uno está parado, sino como poder conocer más a profundidad ciertas realidades, ¿no? Y no como cerrarnos y quedarnos así como personas de que aquí esto es este cuadrado y nada puede salir, y si hay algo diferente a mi cuadrado, mi mente no es capaz de entenderlo, ni quiere escucharlo, ni quiere saber, y pues creo que eso muchas veces genera, o más bien no genera algo positivo para pues nosotros como seres humanos en sociedad, ¿no? Entonces, por ahí siempre ha ido como la intención, ¿no? Cuando en episodios pasados he tocado ciertos tipos de temas, eh, pero creo que también es importante conocer que la intención, ¿verdad? Tampoco es quedarnos en una idea de que pues todo es relativo, ¿no? O sea, todo es relativo y pues hay un episodio, ¿no? Ni pro-life ni pro-choice, entonces ni aquí ni allá. Que el Papa Francisco habló de las uniones homosexuales y decir, no, pero ni esto ni lo otro, o sea, ni tú ni acá. Entonces, como que yo siempre he tratado de hablar un poco como de salirnos a lo mejor de nuestra burbuja o de nuestro cuadrado, ¿verdad? Para conocer al otro y ver qué podemos hacer, ¿no? O sea, como que qué se puede hacer en favor de eso. Con empatía, con deseos de humanidad, ¿no? De cercanía, de como seres humanos, eh, acercarnos y ir creando, ¿no? La sociedad, creo, con la que todos soñamos y trabajamos por ella, ¿no? Pero ciertamente también es peligroso, así como quedarse encerrado en tu cuadrado, en tu idea, en esto es así y nada puede salirse de este orden. eh, es peligroso, ¿verdad? No querer mirar la realidad del otro. También es peligroso caer en el otro extremo, ¿no? O sea, en el otro extremo de creer que todo es relativo y que no hay una verdad y que entonces qué es cierto, qué no es cierto. Y es peligroso por una infinidad de cosas que ahorita Sergio y yo de hecho estábamos platicando antes de empezar a grabar. Entonces queremos compartirles un poquito eso, ¿no? Pero vamos a empezar con lo primero.
qué es, de dónde viene, qué es eso del relativismo, es algo actual, es algo de hace mucho, o qué, ¿verdad? O sea, vamos primero a ponernos en contexto. Entonces, aquí es cuando entra Sergio. Sergio, ¿nos puedes decir un poco, o sea, de dónde viene, cuándo se originó esto, qué es el relativismo? Bueno, el relativismo generalmente se define como un sistema de pensamiento en donde se considera que se conoce la verdad de acuerdo pues a las personas, a los lugares, a las circunstancias, o sea, es relativo a quien conoce. Se parece mucho al subjetivismo, pero sí hay algunas distinciones. El relativismo surge, o bueno, podemos como situarlo especialmente con los sofistas. Los sofistas eran unas personas que se encargaban de enseñar eh, pues la sabiduría, les enseñaban a los nobles o a las personas que pudieran ahí, o que requirieran del conocimiento, pero los sofistas tenían una condición especial y también por la condición política y geográfica, que no me voy a meter mucho a eso, pero especialmente los sofistas eh, lo que pasaba era que ellos viajaban mucho, iban mucho a distintos lugares, no eran como que de un lugar nada más, sino que iban, conocían una cultura, conocían otra, y pues luego regresaban y empezaban a enseñar. Pero ¿qué pasaba? Pues cuando ellos conocían los otros lugares, cuando iban viendo, por ejemplo, que en algunas naciones, que en algunos lugares era normal, por ejemplo, estar sin ropa. Entonces, pero ellos decían, pero pues donde yo estoy, la cultura, o sea, lo moral, lo correcto, lo bueno es estar vestido. Entonces ellos se dan cuenta, oye, pues no todo, o sea, no lo que yo pienso que está bien, o más bien lo que yo pienso que está bien también para otro lugar, pues está mal. O al revés, lo que yo pienso que está mal, por ejemplo, no usar ropa, pues en otro lugar es completamente normal. Entonces ellos empiezan a ver que eh, el, pues sí, no, en cuanto moral, pero después también en cuanto a conceptos ya teóricos de la razón, etcétera, van viendo que pues no todo es absoluto, ¿no? No hay cosas como, pues sí, hay cosas que son relativas a los lugares, a las personas, a los pensamientos. Entonces estas personas empiezan a influir y ya algunos van a debatir contra ellos, etcétera. Hay que aclarar que el pensamiento de relativismo muchas veces se resume como el todo es relativo, ¿no? Pero todo es relativo, pues es una frase muy simple y ciertamente pues casi nadie piensa algo como esto, ¿no? O sea, es muy difícil que alguien piense que así todo es relativo, sino que se presenta con distintos matices. O sea, a veces, o sea, no siempre es como que todo es relativo, ¿no? Sino a veces es esto puede ser, pero esto es relativo. Esto puede ser, pero esto no. Entonces, como va avanzando la historia de la humanidad, o sea, ya pasan los sofistas, pasan los griegos, sigue la historia y se vuelve a presentar el relativismo una y otra vez. La cuestión del relativismo es que es muy sencillo de refutar. Les decía, si todo es relativo, pues entonces esta oración está equivocada, porque la oración todo es relativo es universal, o sea, es aplicada a todos, o sea, es absoluta. Entonces, no todo puede ser relativo si dices que todo es relativo. El relativismo extremo tiende mucho a esto, como a comerse a sí mismo. Es como una serpiente que se come su propia cola. No puede sostenerse por sí mismo cuando está en el extremo. Pero no por eso significa que sea una corriente de pensamiento errónea o totalmente, pues sí, mal, ¿no? Sino que podemos encontrar muchas cosas, muchas bondades de ella que se han ido presentando en la historia. No por nada esa corriente como que se vuelve a presentar y se vuelve a presentar y se vuelve a presentar. Incluso hoy en día, yo creo que más que nunca, por la nueva condición cultural, por la nueva condición de la humanidad, por no sé cómo decirlo, estamos en una etapa muy distinta. Algunos han definido que estamos en un cambio de época histórica. Entonces, el relativismo ha tenido mucha fuerza actualmente. Y no siempre, o sea, no es para mal. A veces también hay algunas cosas que están equivocadas, hay algunas cosas que son exageradas. Como les digo, si es exagerado, entonces normalmente está mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vemos muchas cosas hoy en día que, que se pueden ver desde la óptica relativista,
que tiene sus bondades, pero también tiene ahí sus dificultades conceptuales y prácticas, ¿no? Entonces, más o menos, pues ese sería como, pues sí, lo que viene siendo el relativismo de manera muy somera, ¿no? Sí, o sea, o sea, esto a mí me gusta mucho como lo dices, ¿no? O sea, de que, pues sí tiene su parte positiva, ¿no? O sea, su parte, como dices, tiene sus bondades, o sea, como cosas pues no, o sea, no son malas y que hay que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ahorita que decías, ¿no? Como dependiendo de la cultura, o sea, pues también como a lo mejor para una cultura esto es como inaceptable y para otra cultura, pues esto es normal, ¿no? O sea, como por qué o de qué se trata, ¿no? Me acuerdo mucho que estaba en un episodio que hice con esta Caro Morton, que es nutrióloga, hablamos un poquito como de esto del estándar de la mujer, ¿no? O sea, de que se busque que la mujer pues tenga, que sea delgada, que tenga esta figura, que tenga curvas así, ¿no? Pero decía, pero luego si te vas a, no sé, ya ni me acuerdo de los nombres, pero mencionó como comunidades así de Europa o así, pero comunidades como pues no tan civilizadas, entendía yo, donde no sé, como que el estándar de la mujer era ser así como grande y voluptuosa y así, porque eso representaba tal o cual, ¿no? Un ejemplo, ¿no? O sea, como de cómo en una cultura esto es así y esto funciona así y en otra cultura como de otra manera y así. Eh, pero ver esto, ¿no? O sea, ver esto que no es como algo malo o bueno el relativismo, pero sí se cae en un extremo, ¿no? Que es lo que incluso también como en anteriores episodios he mencionado en cuanto a otros temas, ¿no? De que los extremos, pues los extremos nunca podrán ser buenos, ¿no? O sea, como dicen, todo exceso es malo, ¿no? Entonces, eh, me mencionabas antes de grabar que el extremo del relativismo sería el dogmatismo, ¿no? Y que el punto medio sería el realismo. Eso del dogmatismo y el realismo, o sea, ¿tú qué podrías decir como el otro extremo y el punto medio? O sea, ¿qué vienen siendo esas dos cosas? Bueno, en cuanto al dogmatismo, sería como la postura que considera la verdad de acuerdo a los dogmas, a unas verdades preestablecidas y que cuando ya se formulan, ya se impide que se cuestionen racionalmente. Entonces, yo postulo algo como verdadero, por ejemplo, no sé, en este contexto que mencionaba, pues usar ropa, ¿no? Que a veces para nosotros es totalmente normal, pero a lo mejor en alguna otra cultura no lo es. Entonces, yo digo, el dogma es usar ropa, entonces yo no quiero escuchar las opiniones, no quiero escuchar los argumentos, no quiero escuchar la información de la otra persona que quiere, o sea, que tiene otra cultura, ¿no? Que tiene otra forma de pensamiento. Entonces, el dogmatismo impide que puedas conocer. Ciertamente, pues si el dogma es verdadero, pues entonces es muy bueno, ¿no? Pero no es bueno porque es verdadero, pero no es bueno porque no se cuestiona, ¿me explico? No hay una reflexión, no hay una forma de saber si es correcto, no, es casi como un cierto fideísmo, como un hacer porque me lo dijeron y yo simplemente hago sin pensar, sin cuestionarme, sin aplicar las facultades que yo tengo como persona, como ser humano, la inteligencia. Entonces, el dogmatismo sería el extremo contrario, que muchas veces, por ejemplo, hoy en día, la fuerza del pluralismo, tanto filosófico como religioso, como cultural, es fruto probablemente por el dogmatismo que se vivió en tiempos pasados, ¿no? La forma en la que que se quisieron establecer verdades o formas de pensar. Normalmente el dogmatismo suena mucho a religión, pero no solamente la religión, o sea, la forma de pensar en la edad moderna o en la premodernidad o la edad media o la antigüedad era muy, como firme, como absoluta. Yo pienso algo, lo postulo como verdadero y entonces, una vez postulado, ya no quiero que nadie más lo cuestione, ¿no? Entonces, el pluralismo de la actualidad muchas veces responde a esta situación histórica. Y en cuanto al realismo, sí es el realismo, pero también hay distintos tipos de realismo. Habrá el realismo platónico, el aristotélico y eso, pues, otra vez no voy a meterme a cada uno de ellos. Me refiero más bien a uno que
tal vez un poco soberbiamente, nosotros le llamamos el realismo moderado. O sea, ni de un lado ni del otro, un realismo Un realismo relativo. relativo, no. Moderado, mejor, para evitar ambigüedades. No, este realismo es una actitud en la que yo considero que hay una verdad objetiva, pero que no necesariamente, o sea, la tengo que conocer yo, ¿no? O sea, puedo equivocarme, pero sí debo luchar por conseguir la verdad. O sea, no es una actitud conformista tampoco. Está la verdad, sé que yo soy una persona que ve y conoce relativamente, porque eso es cierto, o sea, pues yo conozco relativamente a mi conocimiento, a mis circunstancias, a mi cultura, o sea, no puedo yo pensar absolutamente, ¿no? Yo soy una persona en relación, todos somos personas en relación, entonces el realismo moderado tiene en consideración todos estos aspectos, todos estos factores, ¿no? Entonces, eh, pero básicamente se trata como de hacer, o como diría Aristóteles, un punto medio, ¿no? Un lugar entre los extremos que permita entender mejor la verdad, ¿no? O cómo poder alcanzar la verdad. Entonces, en este sentido, pues sería mm, mucho mejor, ¿no? Y en cuanto al realismo moderado, pues claro que también habrá algunas cosas que coincidan entre el realismo moderado y el dogmatismo, y el realismo moderado y el relativismo. Por ejemplo, el dogmatismo pues piensa que hay una verdad, ¿no? Y entonces el realismo moderado también dice, pues hay algo que es verdad, ¿no? Y la verdad debe ser una. La verdad tiene que estar, no tiene que existir objetivamente. Eso es cierto, ¿no? Y en cuanto al relativismo, pues, oye, yo soy persona y conozco relativamente. Yo tengo que ver la forma en cómo solucionar este problema, ¿no? Que la verdad es objetiva, pero yo soy un ser relativo, ¿no? Entonces, tengo que intentar de alguna forma alcanzar esa verdad. ¿Cómo? Pues con el diálogo, con la comprensión, con los distintos valores que pues ya se han hablado también en este podcast o en algún otro lugar que han buscado. Pero sí, ese sería el punto. De hecho, relativismo tiene ahí un final en la palabra, el ismo, se me fue el nombre, ese ismo hace referencia a una doctrina exagerada, ¿no? O sea, por eso cuando dije realismo moderado tuve que ser ese moderado, ¿no? Porque el realismo así solo también habla de una exageración, el dogmatismo, el relativismo, etcétera, ¿no? Entonces, ciertamente el relativismo por la exageración es cuando se equivoca, ¿no? Sí, y me gustaba un chorro, o sea, esto que mencionabas del realismo moderado, o sea, que es como, o sea, sabes que hay una verdad, pero no caes como en el dogmatismo, ¿no? De, pues no te cuestionas, no buscas, no nada, sino que tratas de, no sé, yo entiendo, ¿no? Como de entenderla, esto que decías, ¿no? El realismo moderado que no se queda en la mediocridad, sino que realmente está luchando por encontrar, entender la verdad, tomando en cuenta, como decías, que somos seres relativos, ¿no? O sea, que no podemos poseer la verdad absoluta, pero hacemos como el esfuerzo, ¿no? De tratar de acercarnos lo más posible a la verdad, ¿no? Y cuando hablabas, por ejemplo, del dogmatismo, ¿no? Que decías de que, ok, qué bondad, como tú le dices, podría tener el dogmatismo, pues, ok, que hay una verdad, ¿no? Y si el dogma es bueno, pues eso es bueno, ¿no? O sea, porque, pues, dices, pues sí, estás siguiendo un dogma que es bueno, que es verdad, pero de alguna manera te reduce como persona porque te limita a cuestionarte, a razonarlo, a, no sé, a interiorizarlo, o sea, te reduce, ¿no? En ese sentido. Cuando hablabas del realismo moderado, pues a mí me sonaba, ¿verdad? Como algo que te impulsa o esto, ¿no? De luchar por al menos acercarte lo más posible a la verdad. Entonces, en el caso del relativismo, que ya hemos platicado un poquito de lo bueno que puede aportarnos el relativismo. Ahora quisiera hablar qué cosas negativas puede darnos el relativismo. Tú me comentabas, por ejemplo, esto de que crisis de valores, el debilitamiento de la verdad, e incluso la incapacidad para alcanzar la felicidad y pues seguro muchas otras cosas. Pero tú, ¿qué podrías decirnos? O sea, ok, el relativismo, lo bueno que le podemos sacar, pues es el diálogo, el reconocernos a lo mejor como seres relativos, etcétera, etcétera.
Ahora, ¿qué tú le podrías sacar como algo, pues no sé si negativo o que nos pueda reducir también como personas en el caso del relativismo? Bueno, hay cosas del relativismo que pueden sonar atractivas y son de cierta forma unas falacias, ¿no? No sé si has escuchado el cuento, te decía hace rato del cuento de ¿Elefante? cómo metían a unos ciegos a un cuarto con un elefante. Y entonces les piden que definan lo que es un elefante con, pues sí, o sea, que ellos van a sentir al elefante y van a definir qué es un elefante. Entonces llega uno de los ciegos, toca la cola y dice, pues el elefante es un animal pequeño, delgado, débil. Y entonces el otro ciego agarra una de sus patas y dice, pues el elefante es un animal muy grande, como el tronco de un árbol, muy fuerte. Y dice, ok. Y luego llega otro, toca la trompa del elefante y dice, pues es como una serpiente que es fuerte, pero también es flexible. Y bueno, cada quien va tocando que el colmillo, la espalda, etcétera, ¿no? Y todo. Entonces, el punto es como, ahí está el elefante, ¿no? Y hay una persona, el que está ahí, que ve el elefante, los ve a ellos y él sabe lo que es el elefante, ¿no? Y entonces el relativismo dice, bueno, en realidad todos estaban bien, ¿no? O sea, todos tenían parte de la verdad, ¿no? Pero no tenían la verdad completa. Y ciertamente considero, y no puedo decir que todo el mundo, pero sí creo que la mayoría de las personas consideramos que no tenemos la verdad completa de nada, ¿verdad? O sea, no poseemos el conocimiento completo de lo verdadero. Ni siquiera las religiones más fideístas, más dogmáticas que existen, se autoproclaman como que conocen la verdad, ¿no? O sea, ellos a lo mejor dicen que creen en la verdad, ¿no? Pero no, o sea, abarcar la verdad, abarcar todo lo que existe, pues no, ¿verdad? Y sin embargo, el relativista, cuando dice este argumento del elefante y los ciegos, que dice, pues todos tienen algo de verdad, falla porque él piensa que tiene toda la verdad. Él está como posicionándose en un plano superior a los demás, ¿no? Diciendo, yo sí puedo entender lo que es un elefante. Ustedes no porque son ciegos, pero yo sí, porque los veo a todos ustedes, ¿no? Oye, es que yo veo todas las ideologías, las veo todas y las analizo y entonces yo sé qué cosas están bien y qué cosas están mal. Oye, es que yo veo todas las religiones, todas las profesiones de fe, y como las veo todas en mi criterio parcial, entonces yo conozco qué es verdad y qué no. Yo sé que todas tienen algo de verdad, pero ahí hay un error, porque la persona que está haciendo esa crítica y ese análisis se está poniendo en una posición conveniente para él, ¿no? ¿Y quién no dice que él también está siendo parte de los ciegos que está tocando el elefante? ¿Cómo saber si esa persona no tiene todo el conocimiento? Entonces, en ese sentido, a veces también caemos muchas veces pensando como yo veo a todos imparcialmente, entonces yo tengo la verdad, ¿no? Tengo la forma de conocer que todos ellos tienen algo de verdad. Y también el error, ¿no? De que, pues al final, a lo mejor en el elefante es correcto, ¿no? Cada quien tocó una parte y era distinta y pues cada quien definió el elefante por su parte, ¿no? Pero en la realidad, ya fuera de un modelo, los pensamientos, las ideologías, las profesiones de fe, todas esas cosas, o sea, tienen puntos contradictorios directamente. O sea, si uno es verdadero, el otro tiene que ser necesariamente falso, lógicamente. O sea, si tú quieres decir que los dos son verdaderos, necesitas quitar la lógica de en medio y eso pues es también reducir tu capacidad intelectual, ¿no? Entonces, también eso no es correcto, ¿no? Hay que admitir que los pensamientos humanos tienen contradicciones. Y no se trata de decir que uno está bien y otro está mal, ¿no? A veces ninguno está bien o a lo mejor los demás tienen algo de verdad. Pero ese es el punto, o sea, ¿cómo vamos a hacer para poder reconciliar? ¿Cómo vamos a hacer el punto para dialogar, para estar en sintonía y poder juntos conocer lo que es la verdad, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a la verdad, por más difícil que sea? Entonces, también por este punto, el relativismo a veces falla. También muchas veces el relativismo tiene otra falacia, hace pensar que hay un diálogo, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales, ves un comentario medio polémico y qué padre, ¿no? Todo el mundo puede comentar, todo el mundo puede hablar, pero eso es una ilusión.
todo el mundo comenta y todo el mundo habla, pero ya pensando que lo sabe, ya creyendo que su postura está bien, pensando que, o sea, y entonces todos empiezan a hablar y a decir, pero cada quien desde su trinchera, cada quien pensando lo que quieren, ¿no? Y entonces ahí hay un dogmatismo, ahí en ese caso es contrario, ¿no? Yo pienso que está bien y yo no quiero cuestionar, yo no quiero que me interpelen, yo no quiero hablar, yo no quiero dialogar. Pero el relativismo, cuando dices, no, es que todos están bien, todos están correctos, etcétera, híjole, pues tampoco hay un diálogo. Lo que estás haciendo es simplemente dejar las cosas como están. No estás esforzándote por conseguir la verdad. Dices, pues eh, uno dice una cosa y el otro dice la otra, pero pues los dos están bien, hay que respetarnos mutuamente, etcétera. Híjole, pues, ¿y eso en qué beneficia? ¿Eso en qué ayuda? ¿Cómo vamos a avanzar? O sea, simplemente te estás conformando con las respuestas. Eso no es un diálogo. Un diálogo implica que yo tenga o mi concepción o mis luces de verdad y que la otra persona tenga sus luces de verdad y entonces vamos uniendo las cosas que tenemos en común, viendo qué cosas somos distintos y pudiendo hacer una sinergia, ¿no? Una forma de poder comunicarnos entre nosotros, que muchas veces eso falla en los medios de comunicación masiva o en las redes sociales. Sí, o sea, y bueno, pero no sé si te interrumpí, pero, o sea, eso que dices de que, o sea, justo, ¿no? Como dices, oye, si compartes, todos están, algo polémico y todos están diciendo y su verdad o así, o sea, pues claro, estás cayendo como en la idea de que desde ver algo como imparcial, ¿no? O sea, realmente tú no puedes poseer la verdad absoluta y el tú creerlo, o sea, desde ahí ya hay como un error, ¿no? Pero también al creer que no hay ninguna verdad, pues también es como caer en el otro extremo, ¿no? O sea, entonces creo que eso yo podría rescatarlo como primer punto, o sea, reconocer que nosotros como seres humanos no podemos poseer la verdad absoluta, o sea, eso entiendo, ¿no? O sea, no podemos poseerla absolutamente, o sea, nadie, ¿no? Como decías, por ejemplo, nosotros, tú y yo, que pertenecemos a la Iglesia Católica, que es una institución tan grande y que ha perdurado por años, y la religión o así, o sea, la misma iglesia se dicen, o sea, yo me acuerdo mucho de una vez un libro que leí cuando estábamos en clase de Biblia, ¿no? Que decía, ni siquiera la Iglesia Católica, o sea, posee la verdad absoluta, ¿no? O sea, no podemos poseer la verdad absoluta y creo que ese es un primer punto, ¿no? O sea, de reconocer como nuestra capacidad de, pues no podemos conocerla absolutamente, o sea, no caigas, ¿verdad? En este caso decir dogmatismo, era de que es una verdad absoluta y tú la tienes y que nadie se te venga encima porque tú tienes la verdad absoluta, o sea, no, pero tampoco caer en el error de que no hay verdad, o sea, pues no, ¿verdad? O sea, sí hay una verdad, no somos capaces de poseerla por completo por nuestra realidad de seres humanos, nuestro intelecto hasta donde llega, no lo sé, supongo que podríamos filosofar muchísimo más de por qué no somos capaces de tener la verdad absoluta, pero tampoco caer en el error de no hay ninguna verdad, ¿no? Esto que decías me llamó mucho la atención, de que, o sea, no estamos dialogando, entonces es una ilusión porque entonces, pues cada quien, ¿verdad? Lo que dice o lo que piensa, pues sí, pues sí, pues sí, pero al final como que no se llega a nada, y es lo que decías, ¿no? O sea, también de alguna manera eso también te reduce como persona, ¿no? O sea, porque como decías, le estás fallando a tu propio intelecto, ¿no? O sea, aunque no seamos los todos, pues de alguna manera sí tenemos la capacidad de razonar, de cuestionar, de entender ciertas cosas. Y, por ejemplo, esto que mencionabas, ¿no? Del punto medio, pues al menos tratar de luchar por la verdad. Y esto que mencionabas del diálogo, creo que también sería como importante tocarlo, porque justamente, o sea, qué importante, ¿no? O sea, como saber qué tipos de diálogos hay que tener, o sea, como dices, hay diálogos cerrados de que cada uno donde está y yo tengo la verdad y lo que tú digas, o sea, de ninguna manera me va a hacer cambiar, ¿no? O esta parte que, por ejemplo, dice, ¿no? Yo una vez escuché de que estás hablando con alguien, hablando, dialogando, diciendo como puntos diferentes donde no concuerdan y estás tú dialogando y pienso yo, ¿no? Si caes en un dogmatismo de que tú estás bien y el otro está mal, desde que el otro te está diciendo, tú ya estás pensando qué le vas a responder, ¿no? O sea, porque tú ya conoces la verdad, o sea, tú ya sabes de que cómo lo vas a corregir, ¿no? Igual, o sea, si tienes un diálogo a lo mejor, no sé, donde todo es relativo, como decía, se puede convertir en una ilusión, o sea, porque pues realmente estás dialogando o todo lo que digan, o sea, no va a haber ningún cambio porque pues todo es relativo, ¿no? O sea, lo que tú digas es verdad, lo que yo digo es verdad y todo es verdad, como que eso, pues tampoco, ¿verdad? No es como lo ideal de un diálogo. Entonces, ir como también
porque creo que al principio lo mencionabas, ¿no? Que algo bueno que podemos tener del relativismo, o sea, o tomarlo o extraerlo, justo era como, creo que el diálogo, o sea, creo que se lo había mencionado, ¿no? Como el diálogo, o sea, el poder dialogar, pero no cayendo en un diálogo de ilusión, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un diálogo que verdaderamente funcione? Y también pensar como, ¿para qué dialogar, no? O sea, como, ¿de qué nos sirve dialogar? Creo que justamente, pues primero, para estar como en esta, como decías, ¿no? Como en esta lucha de poder al menos conocer lo más posible la verdad, ¿no? Lo que más pueda. Ya ves que también te mencionaba del ejemplo este del prisma, ¿no? O sea, de que hay un prisma y pues los prismas, era un prisma triangular, creo, y pues los prismas pues tienen, o sea, son imágenes tridimensionales, ¿no? Entonces es como que si tú los ves de un lado, pues tienen un triángulo, ¿no? Tienen triángulos en las orillas, pero si lo ves, no sé, a lo mejor si lo ves de arriba, pues nomás ves una línea recta, y si lo ves de frente, de ahí a la derecha, ves un rectángulo. Y también hay una imagen de eso, de que una persona está viendo el prisma desde donde se ve el triángulo, así en 2D, y dice, pues es un triángulo, ¿no? Y a lo mejor el otro está como en el rectángulo, y dice, no, pues es un rectángulo, ¿no? Y al final, pues es un prisma. No sé, a lo mejor si aquí podemos aterrizar de que, bueno, pues a lo mejor nosotros no podemos como tener la verdad absoluta, no lo sé, a lo mejor en ese caso en específico no se contradicen, como tú decías, no se contradicen de que, pues es que si hay un rectángulo y si hay un triángulo, ¿no? Pero, ¿de qué manera hacer un diálogo que la persona que está viendo el rectángulo o el triángulo, o sea, que las dos puedan como moverse y decir, oh, aquí, acá estoy viendo el triángulo y esto yo no lo veía, ¿no? Y acá estoy viendo el rectángulo y esto yo no lo veía, ¿no? Y cómo, o sea, digo, a lo mejor en este ejemplo no sé si queda medio vago porque no, o sea, estaríamos diciendo justamente que los dos pues, tenían la verdad, pero ¿cómo, o sea, cómo llegar a ese diálogo, verdad? O sea, que como hace poquito en el texto que te decía que leí, ¿no? O sea, que no renuncies como a tu identidad o no renuncies a lo que tú ya has encontrado a la mejor, ¿verdad? Pero sí como abrirnos paso a abrir la mirada, ¿no? O sea, como a ir a reconocer como ese otro lugar o esa otra parte, esa otra trinchera en la que yo no estoy, sin aferrarnos a como, no, es que esto es este rectángulo, ¿no? O sea, como sin aferrarnos, sin tampoco caer en esta ilusión, pero sí crear un diálogo que tenga pues un efecto real y positivo, ¿no? O sea, ¿tú cómo crees o cómo rescatarías, no sé si aquí te estoy metiendo en problemas, pero o sea, cómo rescatarías esto bueno del relativismo que es el diálogo, pero en un diálogo, o sea, que digas esto, o sea, que tú digas, no, pues este diálogo es uno bueno, ¿no? O sea, que no te quedas como ni uno en otro, porque creo que es algo muy importante, o sea, como tú dices, esto de reconciliar, y el diálogo es algo muy importante, ¿verdad? Que reconcilia, pero como, ¿de qué manera? ¿O tú qué piensas, no? Esta parte del diálogo. O sea, creo que va también por la cuestión de que decía al principio del relativismo moderado, del realismo moderado, ¿no? Ajá. Se trata, como de rescatar las cosas buenas que tiene el relativismo y las cosas buenas que tiene su contraparte, que en este Uh-huh. caso vamos a hablar como del dogmatismo, ¿no? Se trata como de saber que hay puntos de opinión, que hay puntos de percepción, que somos personas distintas y que tenemos nuestros condicionamientos, que tenemos nuestros límites, nuestras formas de captar, pero sabiendo que hay algo que es verdad, ¿no? Eh, Estoy seguro que todos sabemos algo que consideramos que es correcto, independientemente de las circunstancias, de los lugares o de quien lo diga, ¿no? Entonces, se trata de como de afianzarse en lo que yo pienso que es verdad, como de cimentarse en lo que yo he visto, lo que yo he percibido, y lo que yo he conocido, lo que yo he inferido que es correcto, y que la otra persona también lo haga, ¿no? Y en este sentido, poder dialogar con respeto, pero respeto respeto no es dejarse, no es como, tú di lo que quieras decir, yo digo lo que quiera decir, y eso es respeto, ¿no? O sea, eso no es respeto, eso es dejar al otro hablar. Se trata más bien como tú dices tu opinión,
y luego yo te digo la mía sobre la tuya, según lo que yo considero correcto, te digo que no estoy de acuerdo y que estoy de acuerdo. Y con el diálogo, con el debate, con la discusión incluso, que no me refiero a una discusión violenta o desordenada, me refiero a, por ejemplo, pues sí, un debate o una plática donde cada uno exprese firmemente su opinión o lo que él ha buscado de verdad. Que cada quien diga, pues yo vi un triángulo, yo vi un rectángulo, pues sí, o sea, yo lo vi, o sea, eso es verdad para mí, ¿no? Entonces, de esta forma, cada quien en su perspectiva, viendo qué cosas se contradicen, qué cosas no se contradicen, poco a poco, yo considero a lo mejor una postura muy optimista, pero creo que sería lo mejor o lo más correcto. Poco a poco se va dando la verdad. Incluso en la historia vemos esto, ¿no? Vemos cómo muchas veces la historia parece como un péndulo, o sea, va de aquí para allá, de un extremo al otro y luego punto medio, de un extremo al otro y luego punto medio. Se me ocurren algunos ejemplos de la historia de la filosofía, digo, pero creo que no es, no es el lugar para decirlos. Pero sí, o sea, la historia va marcada así. De repente uno dice, que esto es lo mejor, que esto es lo mejor, y el otro dice, no, es que eso es lo peor, eso es lo peor, y luego hacen como una sinergia, ¿no? Como un punto medio al final. Y también en la discusión, en el diálogo, sí, pues no sé, cuando tú has discutido o hablado con alguien sobre una postura en la que estén las dos personas en contradicción con algunos puntos, poco a poco eso se va como que vas entendiendo qué cosas sí y qué cosas no, o sea, qué cosas se pueden, o sea, somos semejantes y qué cosas no somos semejantes, ¿no? Y luego esas cosas que no son semejantes, por, no sé cómo decir, es como si fueran las piedras, como unas piedras que mientras más se discuten es como si se golpearan, se golpearan y se golpearan. Llega un punto en el que las piedras se hacen lisas, como las piedras del río, no sé si te acuerdas, son piedras lisas, porque son lisas no porque así hayan sido desde siempre, o sea, sino porque el río las fue empujando, las fue golpeando con otras piedras hasta que las piedras se amoldaron y se hicieron una forma para que pudieran estar todas juntas, ¿no? Entonces, así muchas veces también pasa con los argumentos, con las posiciones, con las posturas. Yo voy diciendo lo que yo considero que es correcto, lo que está bien, y la otra persona lo sigue haciendo y poco a poco se van como amoldando las cosas, vamos entendiendo un poquito mejor y un poquito más las cosas a tal punto que muchas veces se resuelve, muchas veces, o sea, hay ejemplos, también te digo, hay ejemplos históricos de cómo se resuelven las cosas, ¿no? Como dices, pues no era ni la una totalmente ni la otra totalmente, había algo ahí que no habíamos entendido. Así, por ejemplo, en este modelo sencillo del prisma, del triángulo y del rectángulo, pues si cada quien se mantiene en su postura, poco a poco van a decir, ay, pero es que yo lo estoy viendo desde esta perspectiva, tú lo estás viendo acá, se va haciendo, ¿no? O por ejemplo, el otro que estábamos platicando, el otro ejemplo del 6, que estaba escrito en el suelo, o la figura del 6, ¿no? Y que no sabían de que uno estaba de un lado y el otro estaba del otro lado. Y uno veía un 9 y el otro veía un 6. Y entonces dices, pues en realidad los dos están bien porque están, o sea, cada quien lo está viendo desde su perspectiva, ¿no? O no puedes saber cuál es correcto, pero sí hay forma, o sea, tienes que ver, o sea, a lo mejor hay un edificio ahí y en el edificio, tú, o sea, está viendo al edificio, entonces sabes por dónde. O a lo mejor puedes buscar quién lo hizo. Y el que lo hizo dijo, pues yo lo hice de esta manera, etcétera, etcétera. O a lo mejor hay alguna indicación, alguna placa, el contexto, por dónde estaba escrito, quién pasó por ahí. O sea, hay formas que no son tan sencillas. A veces el relativismo y el dogmatismo surgen por esto, porque queremos irnos por la fácil. Es que así es porque así es. O, es que los dos están bien y ya no te preocupes. Esa es la salida fácil. Lo complicado es cómo vamos a llegar a entendernos el uno al otro, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Yo necesito esto y tú necesitas esto, entonces, ¿cómo le hacemos? Se trata sobre todo de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y justo esto, por ejemplo, que ese es el ejemplo de las piedras, o sea, creo que también nos da una idea, y lo has mencionado, ¿no? En varios momentos, o sea, que también aquí no es una lucha de tener razón, ¿verdad? O sea, de yo tengo razón, tú tienes razón, o vamos a congeniar nuestras razones, sino que al final el objetivo, ¿verdad? O la idea, o sea, es como decías, ¿no? Que las piedras lo decían, ¿no?
que puedan estar unas con otras, ¿no? O sea, y para que cumplan su función, ¿no? O sea, y al final como vernos también a nosotros, o sea, no es una pelea de razonamiento, sino es una pelea porque hay muchísimos temas, ¿no? O sea, hay muchísimos temas que pueden caer en relativismo, dogmatismo, eh, pero al final no se trata nada más como de estar peleando con la razón, sino realmente ver como la profundidad, ¿no? O sea, como a ver, ¿por qué quiero encontrar la verdad? O de qué sirve? O sea, ¿para tener razón? ¿O para crear así como un dogma? ¿O para callarle la boca a esta persona? Eso sería también como, pues no, ¿verdad? O sea, no es el punto, sino al final como lo que tratamos, eh, o sea, es como decía al principio, ¿no? O sea, como el poder buscar esta sociedad, este mundo, este lugar, ¿verdad? Que seguramente, o sea, ni nos tocará verlo perfecto porque han pasado años y años en la historia y jamás ha sido como que un mundo perfecto, ¿no? Pero sí al menos tenerlo como objetivo, ¿no? O sea, de saber de qué, ok, ¿por qué luchamos o por qué quiero encontrar la verdad? ¿Por qué quiero dialogar? ¿Por qué quiero encontrar este punto medio? Porque al final lo que queremos y deseamos es como esta unión del ser humano, ¿no? O sea, al final lo que queremos es que no haya división, o sea, porque hay demasiada división en muchísimos temas y muchísimos puntos, y la idea es esta, ¿no? O sea, que haya unión, pues por tenerlo como objetivo, ¿no? De fondo, ¿no? No nada más como, pues ahí, ¿verdad? Pues porque se ponen buenos los debates, porque pues no, ¿verdad? O sea, no es como, eso quedaría también como muy, algo siento yo como muy vacío, como muy sin sentido, como, pues al final, ¿qué, verdad? O sea, como algo así, ¿no? Este, pero bueno, a mí, digo, no sé si tú crees que falte agregar algo más, ¿vas a decir algo? Sí, la verdad que a mí, Ajá. o sea, toda esta parte del relativismo a lo mejor está muy epistemológica, así muy de que del conocimiento, de la razón. No sé, Ujú. lo que más me preocupa del relativismo, donde más lo veo en la actualidad, se me hace que es en la crisis de valores que mencionábamos hace rato. Ujú. Pero más que crisis de valores, porque crisis de valores sería algo injusto, porque los valores no están en crisis, sino las personas, los sujetos que viven los valores. O sea, somos nosotros los que hemos perdido como que el sentido de los valores, porque los valores se basan o sea, no se basan en propuestas científicas, propuestas racionales, comprobables, empíricas, o sea, los valores son cosas que a veces uno siente, ¿no? Uno sabe que algo está bien, algo está mal. O sea, si yo te digo que fulanito fue al colegio y con una pistola y a los niños les quitó la vida, etcétera, no va a haber nadie que diga que eso está bien. O sea, y dices, este, ¿por qué no? ¿Por qué no está bien? Y entonces se vuelve difícil contestar. A lo mejor alguno que otro va a decir, pues por las consecuencias o porque el futuro, etcétera. Pero hay algo más de fondo que lo racional en las personas, en el ser humano. Y eso se vive en los valores. Pero como los valores, como esta parte del fondo de lo que tenemos ahí no se expresa racionalmente, el relativismo está haciendo garras a esta parte, porque como no lo podemos expresar racionalmente, dices, pues cada quien tiene su valor, o sea, si tú quieres pensar que esto está bien, pues está bien, o sea, ¿quién te lo va a impedir? Decirme a mí que esto está bien sin las pruebas racionales, o sea, implicaría como, pues, una imposición, ¿no? Pero los valores no se manejan como la ciencia. Los valores son algo mucho más interno, algo mucho más humano, no sé cómo decirlo, íntimo, profundo, trascendental, que si bien habrá formas de describirlo, ¿no? Por ejemplo, la postura ética consecuencialista, o sea, la postura que digo, yo hago lo que está bien, según si las consecuencias que hago van a estar bien, ¿no? O sea, si me va a beneficiar a mí es el utilitarismo, si me va a provocar placer es el hedonismo, pero lo bueno no se trata de eso, se trata de que es bueno porque es bueno. ¿Y cómo vences eso con el relativismo? ¿Cómo haces para decirle a alguien que algo está bien, algo está mal moralmente, con los términos morales, ¿no? Que muchas veces se perdieron por la historia de la modernidad.
Se trata entonces de una verdadera crisis de los sujetos que no saben, no saben jerarquizar los valores, porque los valores ahí están, ¿no? O sea, todos saben lo que es el respeto, la tolerancia, la vida, el amor, la amistad, la lealtad. Todos esos son valores que los entendemos, son valores que captamos, pero jerarquizarlos, o sea, ¿cuál es más importante entre uno y otro? Ahí está el detalle, esa es la crisis que tenemos. No sabemos cuáles son los valores más importantes, no sabemos si es más importante la vida o la libertad. ¿Qué es más importante? ¿La lealtad o la responsabilidad? Y me dirás, pues yo pienso que esto o lo otro, así, a buenas y a primeras dices, pues son valores muy abstractos, ¿no? Dime un ejemplo concreto. Y son los dilemas morales, ¿no? Pero ¿cómo resuelves eso en el relativismo? Y al final dices, no, pues todo está bien. O sea, si tú lo consideraste así, pues está bien, allá tú, ¿no? Oye, pues no es allá tú, o sea, es algo que nos compete, ¿no? Y creo que es a veces algo que se hace difícil, eh, pues sí, como expresar o dialogar también incluso. Sí, o sea, y como dices, porque al final también es custodiar como pues la interioridad del hombre, ¿no? O sea, no es nada más como para que, no, pues no lo hagas porque está mal y pues para que no, no sé, no te pase esto o lo otro o no te vean mal o lo que sea, no, sino es porque al final es como custodiar la interioridad del hombre, o sea, al final es como por la propia plenitud del ser humano, ¿no? O sea, por eso es como dices, no es algo interno, algo intangible, algo que no podemos, sí, como dicen, no es algo científico, pero sí es algo interno del hombre y al final se trata de custodiar la propia identidad del hombre, ¿no? O sea, de custodiarte a ti como ser humano, o sea, no es como acá por algo externo, o sea, no, los valores no es como algo externo, algo superficial, algo que hay que ser correctos moralmente, ¿no? O sea, sino es más como decías, ¿no? Como esta parte interna, esta parte trascendente del hombre y que si tú rompes como con tu identidad, rompes con lo que tú eres, pues igual, o sea, tu persona va siendo algo que ni siquiera eres tú, ¿no? Y al final, pues la idea es que seas tú, o sea, que seas plenamente tú y estas cosas que mencionaban, ¿no? Esto de los valores, esto interior, esto trascendental, pues te llevan a eso, o sea, te llevan a ser plenamente tu persona, plenamente tú mismo, ¿no? Y al final, lo que decíamos, ¿no? O sea, no es algo racional, o sea, es algo más de fondo que es esto, o sea, es algo intangible, pero al final es como tu naturaleza como persona, ¿verdad? Que si la corrompes o que si se ve como coartada o limitada o así, pues al final el perjudicado, claro que va a ser a lo mejor tu alrededor, ¿verdad? Por consecuencias que puedan suceder, pero principalmente tú, o sea, tú eres el primer afectado, ¿no? O sea, tú eres como el primero que recibe las consecuencias, ¿no? O sea, porque vas como en contra de lo que más íntimamente tú eres, ¿no? O sea, como más interiormente tú eres. Y sí creo que es como importante rescatar eso porque como decíamos, ¿no? O sea, no, aquí no es una lucha de egos o nada más de estar filosofando, nada más de estar como razonando, ¿no? Sino, como decimos, al final todo tiene que aterrizar en la persona, ¿no? O sea, al final todo esto, todo lo que podemos pensar, platicar, dialogar, debatir, que si la filosofía, que si la ciencia, que si lo otro, al final todo, pienso yo, ¿verdad? No sé tú, corrígeme, pero todo al final es por la persona, ¿no? O sea, como por el bienestar de la persona y por llevar a la persona a su mayor plenitud, o sea, a su mayor desarrollo humano íntegro, ¿no? Entonces, como todo es en pro de la persona, ¿no? Y pues a veces, pues sí, como ahorita que mencionabas del utilitarismo, de que es como, pues si es para ti, como bien para ti es utilitarismo, porque justo hace poquito estaba leyendo algo de Juan Pablo II que decía que, o sea, suena como muy, pues normal, ¿no? Pues sí, o sea, si te hace bien a ti, pues lo haces, ¿no? O sea, tómalo, pero eso sería caer en un utilitarismo. Y dice, a veces es algo incomprendido, pero a veces hay acciones que hacemos que a lo mejor suenan como un sacrificio o como algo que te va a costar o que no te va a dar como un placer inmediato, ¿verdad? O como algo así para ti. Y entonces como, ¿por qué? O sea, ¿por qué el ser humano haría eso? O sea, ¿por qué tomar una decisión que al final es como un sacrificio o como algo así? Pero pues es que hay algo, ¿sabes? Como hay algo en el ser humano que no nada más es como, o sea, su bienestar no nada más es pues lo que te hace bien o lo que así inmediatamente es algo para ti, sino pues es algo como mucho más profundo, ¿no? Y como mucho más trascendente. Igual ya me estoy a lo mejor cayendo en otro tema, pero sí, o sea, al final como el objetivo, ¿no? De hablar de esto
y de hablar de cualquier cosa, como que al final siempre debemos de voltear a ver a la persona, ¿no? O sea, como que no es una lucha de ideas, sino es una búsqueda constante del bienestar de la persona, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de la verdad, de cómo podemos conocerla, porque como les decíamos al principio, hay que reconocer que no la podemos tener absolutamente, pero sí luchar, no quedarnos en la mediocridad, ¿verdad? Sino como luchar por alcanzar lo más posible que podamos de la verdad para el bienestar de la persona, no para tener razón, no para mi ego, no para tal o cual, sino por el bienestar de la persona. O sea, todo al final debe aterrizar en el ser humano, ¿no? O sea, es como la intención de todo, ¿no? Y por consecuente, pues nuestro alrededor, pues tiene también como lo positivo, ¿no? O sea, las consecuencias positivas también son como para nuestro alrededor así. Pero bueno, algo de eso, de lo que es. O sea, creo que en esta parte diste en el clavo porque lo más angustiante de la crisis en los sujetos de los valores y del relativismo que vivimos hoy en día es que a veces nos olvidamos también de que somos personas destinadas para ser felices. O sea, una cuestión de la persona es que quiere ser feliz. O sea, hay un deseo interno en el ser humano que quiere, que quiere la plenitud. O sea, quiere ser completo, quiere estar pleno y lleno. Sabemos que en parte pues es el bienestar eh, en las realidades temporales, no sé si eso es entendible, pero o sea, las realidades del cuerpo, de la vida, de la sociedad, eso es necesario para ser felices. Pero también hay algunas cuestiones de la plenitud que tienen algo que ver con algo de lo trascendental del ser humano, de los valores, de las emociones, de los sentimientos, de la vida, de la profesión de fe incluso. O sea, se trata de que el hombre pueda llegar a la plenitud de sí mismo, que es la felicidad. Que bien, tal vez no estemos de acuerdo todos en lo que significa ser feliz, pero deberíamos estar de acuerdo en que queremos ser felices. Entonces, pero si esta parte, si incluso el relativismo quiere, eh, establece como que cada quien tiene su verdad, su forma o que todo tiene algo parte de verdad, entonces la felicidad tiene el riesgo de no ser alcanzada nunca, porque la persona puede irse colateralmente por estas corrientes de hago lo que es bueno, hago lo que me conviene, hago lo que me da placer, hago lo que me gusta, sin pensar en la realidad trascendental del ser humano. O sea, esa parte que ya no es ¿cómo decirlo? Ya no es algo concreto, racional, consecuente en un silogismo. O sea, es algo que lleva mucho más y que necesita mucho más, pero si el relativismo atenta contra la verdad, atenta contra el establecimiento de lo bueno y verdadero, entonces el hombre no puede ser feliz de esa manera, se va a estancar, no va a poder cumplir sus objetivos, su autorrealización o la plenitud como la ocupe realizar. Entonces, en ese sentido, yo creo que es el peligro más fuerte tal vez de esta parte, ¿no? El hombre no alcanza a lo que está destinado a hacer. Sí, por dos, no es cierto. No, la verdad sí, creo que no sé, bueno, no sé los que lo estén escuchando, pero como que yo sí me quedo con un buen de cosas y así mi cabeza está como en modo reflexión no sé, está como tratando de digerir como muchas cosas y sobre todo como tratar de cómo llevar esto a la práctica, ¿no? O sea, como en la vida diaria, cómo aterrizar esto. Eh, pero bueno, yo creo que los que están escuchando también les ha caído el 20 de algunas cosas y te hace como, pues, reflexionar y cuestionarte y tratar, ¿verdad?, de cambiar como muchas cosas que en la práctica del día a día como que vamos viviendo, vamos haciendo. Y pues bueno, creo que ya vamos llegando al límite del tiempo que teníamos más o menos destinado para el episodio. Pues la verdad, muchas gracias, Sergio, por aceptar estar en este episodio. Sergio y yo tenemos este tipo de conversaciones cuando nos vemos muy profundas en las noches y así, y entonces qué padre que ahorita pudimos grabar una. Esperamos que les guste mucho. Igual Sergio no lo sabe, pero yo lo voy a seguir invitando a otros episodios, solo que aún no le digo a cuáles.
Ok. Y pues bueno, pues solo eso, ¿no? O sea, muchas gracias por estar aquí. Esperamos que les haya gustado. No sé si decirles que vayan y sigan a Sergio en sus redes sociales porque no es muy activo, pero no sé si quieras decir al menos tu Instagram o si no yo te etiqueto ahí. Como buen filósofo, la verdad, ni siquiera me acuerdo cómo es mi Instagram. Yo tampoco me acuerdo, así que lo voy a buscar y lo voy a etiquetar ahí donde Bueno, vean sí. ustedes el episodio o lo escuchen, ahí va a estar etiquetado porque tampoco me acuerdo, pero algo así como Sergio Mendoza González seguramente, con un punto en alguna parte. Pero bueno, pues muchas gracias por tanto a los que lo escucharon, muchas gracias Sergio por haber aceptado esta invitación. Pues como les digo, cada semana, cada lunes hay un episodio nuevo. Si quieren estar al pendiente en redes del podcast, pueden seguir a Hecho en las redes, está en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Ahora creo que también hay una cuenta de TikTok, entonces pueden seguir ahí el proyecto. Hay muchas cosas nuevas que se vienen. Y pues nos veríamos el otro lunes, la otra semana, bueno, nos escucharíamos el otro lunes, la otra semana. Les agradeceríamos mucho tanto si quieren enviar un mensaje a Sergio o a mí, que nos digan, nos platiquen como qué les pareció este contenido, qué pueden agregar, qué les surge a ustedes, qué pudieran decir ustedes en cuanto a esta conversación, ¿no? Dudas, preguntas, a lo mejor incluso como algo diferente que ustedes piensen, puede ser y es totalmente bienvenido. Como se los digo cada episodio, la intención y lo padre es ir creando diálogos. Entonces, pues bueno, nada más eso. Muchas gracias por estar aquí. No sé si Sergio quiere decir una última cosa. Pues solamente agradecer la invitación y pues también para mí es un gusto platicar de estas cosas siempre. Muy bien. Pues nada, muchas gracias y nos vemos el otro lunes. Adiós. Déjate.